Y vamos a hablar de los robots móviles y articulados. Vamos a revisar varias definiciones, en teoría, las organizaciones que lo definen, un poco de historia, su clasificación y cuál es el futuro de los robots. Vamos a hablar sobre la introducción y desarrollo histórico y su clasificación. Un robot es una máquina automática programable capaz de realizar determinadas operaciones de manera autónoma y sustituir a los seres humanos en algunas tareas, en especial las pesadas, repetitivas o peligrosas. Puede estar dotada de sensores que le permiten adaptarse a nuevas situaciones. ¿Sí? Esta es una de las definiciones más generales, pero yo quiero que pongan atención en más palabras que se van a repetir. Se repite o vamos a ver en los diferentes conceptos: máquina, automática, programable, y hace determinadas operaciones que pueden ser riesgosas para los humanos. Esta imagen nos muestra robots tipo humanoides, es decir, que se asemejan a la estructura del ser humano o a la estructura robots para escalar, pueden ser robots para realizar misiones. En general son robots de forma humanoide que podrían servir para compañía, para asistencia en el hogar o para realizar misiones especiales en las que se pondría en riesgo la vida humana, por ejemplo, explorar un campo minado, ingresar eh, a una zona con gases, etc. Existen los móviles para transporte. Este es el vehículo de Google, que es totalmente autónomo. No necesita ser manejado por nadie. Por medio de los sensores conoce su entorno, tiene conexión a internet, utiliza la navegación satelital. Hay robots también en el sector médico de precisión, como ven ustedes en las imágenes. Hay un operador, está un doctor y dando indicaciones muy precisas, pues los cortes o la exploración, de igual forma tienen una precisión milimétrica. Los más utilizados en la industria automotriz por el riesgo pues que representa trabajar en una planta de se forman o se constituyen más familiares en nuestros medios y cargando un software y operaciones determinadas o para misiones especiales, esto también se considera un robot que vuela, un robot que se puede movilizar, porque este robot puede tener varias misiones también. En el hogar, esto ya es común, esto lo tienen muchísimos usuarios, que es para limpieza, ¿no? Lo ponen en el piso, tiene conexión a internet, va con una aplicación, se lo programa de qué hora a qué hora debe hacer la limpieza, cuáles son las zonas que debe hacer, y va aprendiendo de acuerdo a los sensores. También aprende de su entorno. Tiene sensores de proximidad para que no se caiga, no se golpee y tenga más durabilidad. Estos son definiciones más generales que la pueden encontrar en internet. Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo general un sistema electromecánico que por su apariencia o sus movimientos ofrece la sensación de tener un propósito propio. La independencia creada en sus movimientos hace que sus acciones sean la razón de un estudio razonable y profundo en el área de la ciencia y tecnología. La palabra robot puede referirse tanto a mecanismos físicos como a sistemas virtuales de software, aunque suele aludirse a los segundos con el término de bots. Bots llamamos a
los programas que están ejecutándose en las páginas web para atención al usuario, para contestar preguntas, ya tienen un script, ya tienen una rutina, un algoritmo que pueden cumplir y pueden ayudar a las personas a obtener información. Esos son los bots, ¿no? Eh, También se los utiliza para tareas en otros ámbitos, ¿no? Para hacer tareas repetitivas a nivel de software. No hay un consenso sobre qué máquinas pueden ser consideradas robots, pero sí existe un acuerdo general entre los expertos y el público sobre que los robots tienden a ser parte o todo lo que sigue. Moverse, hacer funcionar un brazo mecánico, sentir y manipular su entorno y mostrar un comportamiento inteligente, ¿no? Acuérdense que la palabra inteligencia tiene que ver mucho con adaptación de entorno. Entonces, por eso se utiliza la palabra inteligencia debido a la inteligencia artificial. Por medio de la inteligencia artificial aprenden las máquinas. Especialmente si el comportamiento imita a los humanos u otros animales. Actualmente podrían considerarse que un robot es una computadora con la capacidad y el propósito de movimiento que en general es capaz de desarrollar múltiples tareas de manera flexible según su programación. Así que podría diferenciarse de algún electrodoméstico específico. Aunque las historias sobre ayudantes y acompañantes artificiales, así como los intentos de crearlos, tienen una larga historia, las máquinas totalmente autónomas no aparecieron hasta el siglo XX. El primer robot programable y dirigido de forma digital, el Unimate, fue instalado en 1961 para levantar piezas calientes de metal de una máquina de tinte y colocarlas. Los robots domésticos para limpieza y mantenimiento del lugar son cada vez más comunes. No obstante, existe una cierta ansiedad sobre el impacto económico de la automatización y la amenaza del armamento robótico. Una ansiedad que se ve reflejada, en el retrato a menudo perverso y malvado de robots presentes en obras de la cultura popular. ¿Sí? Lo que se refiere a la ciencia ficción. Pero en términos reales, los robots siguen siendo máquinas limitadas. Vamos a aterrizar estos conceptos a la parte industrial. ¿Qué es un robot industrial? Lo habíamos revisado en forma general que hay robots humanoides, hay de transporte, hay para limpieza, hay para el área médica, pero vamos a enfocarnos en los robots industriales, en los que ayudan en los procesos, en los que ayudan en la automatización, en los que reemplazan al ser humano para realizar actividades riesgosas o repetitivas. Entonces, ¿qué es un robot industrial? Igualmente, no hay una definición única de un robot industrial, pero nosotros podemos adoptar una, ¿no? Y nuevamente, no existen ciertas dificultades a la hora de establecer una definición formal de lo que es un robot industrial. La primera de ellas surge de la diferencia conceptual entre el mercado japonés y el mercado de Europa y América, ¿no? De lo que es un robot y lo que es un manipulador. Hay dos máquinas. En la parte industrial hay una clasificación de dos máquinas. Un robot, que es una máquina, y un manipulador, que es otra máquina. Ya vamos a hablar de las diferencias. Así, mientras que para los japoneses un robot industrial es cualquier dispositivo mecánico dotado de articulaciones móviles destinado a la manipulación, el mercado occidental es más restrictivo, exigiendo una mayor complejidad, sobre todo relativo al control, ¿no? Entonces, los japoneses definen casi todo robot, una máquina que tiene movimiento, pero en la parte americana, europea, se da definiciones más complejas al robot, que es una máquina que debe hacer más cosas para llamarla robot. Y
Para esto, pues, hay varias asociaciones u organizaciones que se han pronunciado y han dado una definición. Veamos la definición de la Asociación de Industrias Robóticas. La Asociación de Industrias Robóticas tiene el siguiente concepto. Dice, un robot industrial es un manipulador multifuncional, reprogramable, capaz de mover materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales según trayectorias variables programadas para realizar tareas diversas. ¿Sí? Entonces aquí añaden, ¿no? Un robot industrial es un manipulador, es una máquina, se llama manipulador, pero multifuncional y reprogramable. Vamos a ver una definición de ISO, ¿no? De la Organización Internacional de Estándares. ¿Cómo define un robot industrial? Dice que es un manipulador multifuncional, reprogramable con varios grados de libertad. Ya vamos a ver lo que son grados de libertad. Capaz de manipular materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales según trayectorias variables programadas para realizar tareas diversas. Ahora vamos a ver una definición de la AFNOR, que es la Asociación Francesa de Normalización. Y define dos cosas, ¿no? La máquina manipulador y la máquina robot. Y vamos a ver las diferencias. Un manipulador es un mecanismo formado generalmente por elementos en serie, articulados entre sí, destinados al agarre y desplazamiento de objetos. Es multifuncional y puede ser gobernado directamente por un operador humano o mediante un dispositivo lógico. ¿Sí? Un robot, en cambio, es un manipulador. O sea, es todo lo que hay en el primer concepto, pero automático y servocontrolado. Servocontrolado significa que es controlado por motores. Reprogramable, polivalente, capaz de posicionar y orientar piezas útiles y dispositivos especiales, siguiendo trayectorias variables reprogramables para la ejecución de tareas variadas. Normalmente tiene la forma de uno o varios brazos terminados en una muñeca. Su unidad de control incluye dispositivos de memoria y ocasionalmente de percepción de entorno. Normalmente su uso es el de realizar una tarea de manera cíclica, pudiéndose adaptar a otras sin cambios permanentes en su material. ¿Sí? Este es un concepto mucho más completo, abarca más. Y ahí hay una idea que es importante. Cuando hay una inversión de robot, normalmente ese robot es polivalente. ¿Qué significa polivalente? Que puede hacer varias funciones con reprogramaciones. O la misma función cuando el producto en el que está trabajando tiene una pequeña variación. De forma mecánica o de forma programable pueden haber cambios. O sea, cuando se quiere un robot es versátil, no se quiere para un solo propósito, puede servir para varios, ¿no? Claro, hay límites con respecto al peso que va a manipular, con respecto a la velocidad que se necesita, a la precisión, al entorno, al ambiente, eh, y por eso hay clasificaciones que vamos a revisar. La última, el concepto, la IFR, ¿sí? Es uno de los más utilizados, uno de los que han adaptado más las marcas, que dice que un robot industrial de manipulación se entiende una máquina de manipulación automática reprogramable y multifuncional con 3 o más ejes que puedan posicionar, orientar materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales para la ejecución de trabajos diversos en las diferentes etapas de la producción industrial, ya sea en una posición fija o en movimiento. ¿Sí? Entonces, este es el concepto que más lo adaptan como propio en las marcas, ¿no? El concepto de la Federación Internacional de Robótica o IFR. Pero ¿cuáles podrían ser el análisis de costo-beneficio, las aplicaciones? Bueno, ese es un proyecto o un trabajo, planes de mantenimiento
y viene la generación de nuevos. Un ejemplo, esto desde aquí son empresas, por ejemplo, Sprutcam, tiene robots y se dedica al diseño y fabricación con la ayuda de computadoras, es un modo CAD o CAM, que podría descomponerse en numerosas disciplinas, pero que normalmente abarca el diseño gráfico, ¿no? Es un diseño gráfico, o sea, estos de aquí hacen robots que esculpen, hacen esculturas. En la industria aeroespacial, para ensamblar aviones, para ensamblar equipos de alta precisión, normalmente están los robots. Para realizar soldaduras, que es otra empresa, ¿no? Soldaduras de precisión, muy utilizado el robot, por ejemplo, industria automotriz nuevamente. ¿Y cuáles son las áreas nuevas? ¿Cuáles van a ser los nuevos empleos en los años de aquí? Como estamos entrando, ya estamos en la industria 4.0, en la cuarta revolución industrial, los robots van a formar parte de los procesos y de las empresas y se van a abrir nuevos campos de trabajo donde va a estar la ingeniería presente, ¿no? Como en la preingeniería, en la simulación, utilizando software, asesoría, implementación y capacitación in situ. Ahora mismo hay personal muy limitado. Yo cuando tuve que estar en un proyecto para hacer una automatización con robot, tuve que ir a una persona de Europa para tener una conversación, para hacer una preingeniería, porque localmente son hay poco todavía personal especializado en eso. Entonces hay campo de trabajo para la puesta en marcha, ¿no? Los técnicos, ¿no? Ingeniería en mano, servicio técnico, luego el soporte técnico, documentación y entrenamiento, campos de empleo allí. Y luego, ya una vez instalado, para la postventa, debe haber un servicio de soporte como programación, documentación, repuestos, otros robots y entrenamiento. Entonces, esta industria de robots va a abrir otros campos de empleos de ingeniería porque, como les digo, en la cuarta revolución industrial, pues va a tomar o va a cumplir una misión importante, dejando las tareas repetitivas que pueden hacer los robots para robots y mejorando la calidad de vida para las personas, aumentando la producción, ¿no verdad? ¿Cómo se pueden clasificar los robots? Se clasifican en cuatro tipos, A, B, C y D. Desde el más simple al más complejo. El A, manipulador con control manual o telemando. El B, manipulador automático gobernado por un PLC, por ejemplo. El C, robot programable con trayectoria continua punto a punto, o sea, ya se mueve, pero punto a punto. Y, no, y carece conocimientos de su entorno, no tiene sensores para ver su entorno. Y el D es el que es capaz de adquirir datos de su entorno, ¿no? Todos los que vimos en las primeras presentaciones, los humanoides, los carros, son tipo D. ¿Cuáles son las generaciones? La primera generación repite la tarea programada secuencialmente. La segunda generación adquiere información limitada de su entorno, puede localizar, clasificar y detectar esfuerzos. La tercera generación, su programación se realiza mediante el empleo de un lenguaje natural. Posee capacidad para planificación automática de tareas. O sea, el nivel de sensor es muy sofisticado y puede detectar, puede adelantarse a cualquier acción que esté fuera de lo programado. Eso se refiere. Y cuando tenemos ya la clasificación industrial, hablamos del secuencial, de la trayectoria controlable, adaptativo y el telemanipulado. Entonces aquí ustedes pueden ver varias gráficas. Este de aquí
el manipulado es directamente, es la transmisión de movimiento simultánea de un operador, de un humano, hacia una parte mecánica accionada igualmente por motores, podría ser electricidad, pero el control no lo hace ninguna máquina, lo hace un operador. Por eso se llama un telemanipulador. Telemanipulador. Un manipulador secuencial ya tiene, no lo opera un humano, sino un motor que ya tiene programado una secuencia y no la va a variar, así cambie su entorno. Un servocontrol, un robot servocontrolado estacionario, no necesita una programación secuencial, eh, tiene programados ya varios aspectos que pueden saltarse la secuencia. Y el último es el sensorizado estacionario, que tiene sensores que le permiten conocer su entorno, es decir, si el producto está por acá, él lo sensa con un sensor de proximidad y se dirige el brazo para tenerlo, ¿no? Entonces, cada vez tienen mejores o son características mejoradas. Este de aquí son robots para misiones especiales, viene de la clasificación de la NASA. La NASA es una de las organizaciones que más desarrollo tienen en esta materia, normalmente es así. Tienen los funcionoides, los humanoides, los insectoides, los domésticos y los submarinos, ¿no? Yo creo que hemos tenido toda la oportunidad de ver este tipo de robots en la televisión, pero son diseños reales, son diseños, esto especialmente de la NASA. ¿Cómo está formado un robot? Tiene la estructura mecánica, las transmisiones, el sistema de accionamiento, el sistema sensorial, el sistema de control y elementos terminales. Estos son ejemplos de robots industriales. Estos son el tipo de robots industriales, aunque no es el modelo exclusivo, ya vamos a ver otros diferentes. Son brazos industriales, pero hay otro tipo de robots en la parte industrial que se aplican. Aquí hay diferentes marcas. Esta es marca Fanuc, ABB, KUKA, Motoman, Kawasaki, Nachi, Staubli y Reis. Hay varias fábricas, en Asia especialmente, en Europa y en Estados Unidos. La estructura general del robot está constituida mayormente por motores. Como podemos ver, hay muchos motores porque son los que, bueno, recibiendo la señal eléctrica, voltaje o comparaciones de voltaje, va a tener una salida en movimiento. Entonces, cada eje va a estar controlado por la fuerza o por el impulso mecánico de un motor. ¿Sí? Es el elemento que más se repite con pues, las piezas mecánicas como engranajes, amortiguadores. El elemento predominante es el motor. Aquí tenemos otras fotos de otros tipos de brazos según la tarea. En esta última figura, aquí se dibuja es la trayectoria del robot. Unas diapositivas antes hablábamos de grados de libertad, en la última definición. ¿Qué es el grado de libertad? Es el tipo de movimiento que tiene una articulación. Estas son articulaciones. La articulación, estos son terminales normalmente, ¿no? Es esférica, tiene 3 grados de libertad. Cada dirección o flecha significa un grado de libertad. Entonces podemos contar, esto tiene 3 grados de libertad. El planar mueve así y así, 2 grados de libertad. El tornillo solo hacia arriba y hacia abajo, tiene un grado de libertad, es la dirección. Prismática, 1 grado de libertad. Rotacional o rotación, 1 grado de libertad. Y cilíndrica, 2 grados de libertad.
Entonces, estas palabras se relacionan mucho con el tipo o el modelo del robot. Hay brazo cilíndrico, hay brazo tipo tornillo, planar o esférico. Ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son las configuraciones más frecuentes de acuerdo a estas articulaciones? En la industria, el cartesiano, que vamos a ver un ejemplo, el cartesiano porque se mueve como en el eje X, Y, Z, es un plano cartesiano, pero tiene una forma recta de movimiento, una grúa, un transportador, una cortadora. Un robot cilíndrico, mueve el brazo de esta forma, ¿no? Puede girar hacia arriba o hacia abajo. Un esférico, el esférico puede tener 3 grados de libertad de esta forma, ¿no? Ya no es, tiene 2 movimientos circulares aquí. El escara es una combinación de movimientos y el angular. ¿Sí? De todo eso vamos a ver unas fotos. Entonces, miren bien estas formas y vamos a relacionarnos con las fotos ya reales, robots reales que están más adelante. Hablemos un poquito sobre los grados de libertad. En este modelo planteado tenemos 1 grado de libertad, 2 grados de libertad, 3 grados de libertad. Y en la parte de la mano tenemos en la sección de muñeca 4, 5 y 6. Entonces este robot tiene 6 grados de libertad. En esta figura, este brazo industrial tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad tiene el brazo humano? Los grados de libertad, acuérdense, son las direcciones donde yo puedo mover. Un brazo humano, no un brazo industrial, un brazo humano. ¿Cuántos grados de libertad tiene? Nuevamente aquí tenemos un ejemplo. Vaya empezando en esa pregunta. Tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un brazo con 3 grados de libertad y aquí también con 3 grados de libertad. Miren, aquí, aunque sea estático, tiene un pivote y es 1 grado de libertad. Aquí no tiene pivote, sino que rueda. Es la diferencia. Sí, a ver, por chat pongan cuántos grados de libertad tiene el brazo humano, según la definición de los grados de libertad mecánicos. No ven nadie escribiendo. A ver, ahí dicen 6, 1, 2, solo el brazo, sí, el brazo humano, ¿cuántos grados de libertad tiene? 6 no, 2 no, 3 no, 9, te pasaste 9, no, pero hagan el ejercicio ustedes, ¿no? Comiencen a mover las direcciones. 8, sí, ahí está Pérez, George, 8 grados de libertad. ¿Sí? Vamos a verlo acá en esta figura. Miren, aquí está el movimiento de un brazo humano, y la comparación con un brazo robótico industrial. Movimiento de cintura es el primer eje. Aquí tenemos un movimiento de hombro. Aquí tenemos el codo, el antebrazo, el brazo, la mano y los dedos. ¿Sí? Son 8 grados de libertad que tiene nuestro brazo. Nuevamente, ¿no? Recuerden las articulaciones, ¿no? La esférica tiene 3, la planar 2, el tornillo 1, la prismática 1, rotación 1 y cilíndrica 2. En robots o en el diseño de robots o en la ingeniería es importante el modelado matemático. Ese diagrama muestra un circuito eléctrico, pero esto es un robot, un motor. Aquí tenemos la parte eléctrica de alimentación, la bobina, el rotor, la bobina de campo, la que mantiene el campo magnético. Estos son motores DC normalmente.
Entonces necesita un campo magnético y aquí va a circular la corriente y aquí vamos a tener un voltaje variable y la salida va a ser el movimiento. Esto es una inercia, ¿no? El peso de la articulación, el producto que vamos a manipular, tiene un ángulo de rotación teta. Entonces, como un sistema electromecánico, nuestra entrada va a ser un voltaje y la salida va a ser un movimiento, un ángulo. Esto de aquí es, este modelado lo podemos expresar con ecuaciones diferenciales, ¿no? Las ecuaciones diferenciales, en donde sabemos que el primer componente, el elemento más importante en un circuito eléctrico es la carga y la corriente es la derivada de la carga y la corriente que pasa por un inductor es la segunda derivada de la corriente. Hacemos nuestra ecuación diferencial, aplicamos la transformada de Laplace y obtenemos nuestro modelado matemático, y a este modelado matemático en lazo abierto se le aplica un control, ¿no? ¿Se acuerdan el control proporcional de los modelados y función de transferencia? Entonces, esto es lo que se realiza en papel para diseñar las características de los motores que tienen que tener los robots. Modelado matemático. En el mercado, o de acuerdo a lo que ya vimos en la clasificación, hay robots que trabajan sobre ejes externos, o sea, no tienen nada que ver con, o sí tienen que ver, pero hay un grado de movimiento adicional que son los ejes externos. Por ejemplo, este de aquí está sobre un riel, este de aquí está sobre una estructura en el techo, este está sobre una estructura en el piso, y este también tiene un movimiento como cartesiano, ¿no? Arriba o hacia abajo. Y aquí tenemos el brazo, por ejemplo, angular, donde esta figura que está aquí describe el movimiento, la trayectoria del movimiento del robot. El esférico, ¿se acuerdan de la articulación esférica? Pues es este que tiene este movimiento circular en ambos sentidos. Escara tiene esta combinación de movimientos como para, es un movimiento simple, ¿sí? Tiene como movimientos en cadera, codo y extensión vertical. Es para un trabajo cilíndrico, ¿no? Tiene un movimiento cilíndrico. El robot cilíndrico, que hace un movimiento hacia arriba o hacia abajo en forma circular. Tal vez un mezclador, por ejemplo. El cartesiano, en la clasificación, solamente tiene en XY, el otro tiene en XYZ. Estas son configuraciones especiales, ya de brazos. Ahí les llaman los robots deltas, que tienen formas ya muy particulares para realizar también misiones o trabajos también especiales. Son como, están en estructuras y tienen sus brazos aparte en la parte industrial. El angular, pues, que tiene sus grados de libertad. Cada grado de libertad tiene los ángulos que necesitamos. Aquí están dibujadas las especificaciones y la ruta de movimiento. El redundante. Este redundante normalmente está en los humanoides. Tiene doble motor, ¿no? Son redundantes porque tienen doble movimiento. Normalmente en los robots industriales tienen un motor para cada movimiento. Estos, por misiones críticas, tienen dos. Pueden ser que trabajen de forma coordinada, uno un día o uno una hora y el otro la otra hora, o cuando uno de ellos se dañe, trabaje uno y el robot sigue haciendo su tarea. Por eso se llama redundante. Y esto se da en estos casos, ¿no? Normalmente en los humanoides para misiones especiales o para
realizar movimientos que necesitan tener redundancia. Normalmente se los programa por computadora o como en la industria es un ambiente más pesado, eh, por la temperatura o por la ubicación, existen estas consolas donde ya se pueden programar. Los ingenieros de campo se conectan vía serio y vía red a cada máquina directamente y la programan y la prueban y le hacen mantenimiento. ¿Cómo ha sido la evolución en la parte industrial? Bueno, mejorando. Ahí tenemos un escenario de 1980 y en el 2010. En costo, que representaba antes el 100, ahora es el 30%, en peso el 50%, o sea, cuesta menos, pesa menos, en menos número de parte, 30%, horas de montaje menos, solamente se dedica al 20%, el mantenimiento es el 30% y el performance, o sea, la ejecución en sí, lo duplica, es el 200%. Entonces, en todos los aspectos, esta industria del robot ha mejorado. Y aquí tenemos la evolución del 73 al 2012 con varios modelos de los robots eh, con los mejoramientos. ¿Quién utiliza más robots? ¿Qué industria? La industria automotriz, ¿no? Este cuadro del 2014 muestra que en la industria automotriz electrónica, para el ensamblaje de celulares, de computadores, etcétera, la parte de metal, la parte química, plástica, de comida, otras, y no especificadas. Otras, ¿no? ¿Quién tiene más por regiones? Asia. Es lógico pensar porque el nivel de manufactura o de fabricación, el volumen es mucho mayor que en nuestra región, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, porque es una industria altamente robotizada. En nuestro sector, o nuestros vecinos, en la parte de Sudamérica, tenemos esta información del 2016, en donde hace una comparación, ¿no? Ecuador tiene alrededor de 30, un poco más, pasos robóticos instalados, frente a Colombia, que tiene más de 100, y frente a Perú, que tiene 120, pues obviamente eso es un índice muy claro de cuán industrializado está un país, ¿no? O automatizado. Entonces, es claro, pero también es claro que tenemos menos área, menos kilómetros cuadrados y menos habitantes. Entonces, ahí es donde saca la proporción adecuada. Tenemos México más de 9.000 robots, Chile más de 140, Venezuela más de 50, Brasil más de 10.000 y Argentina más de 2.000. Entonces, eso es directamente proporcional al nivel de avance industrial que tienen los países. En la región, pues el que más tiene robots es Brasil, seguida por México. ¿Quiénes son los que participan o los mayores participantes en el mercado? La industria asiática, los fabricantes asiáticos de robots. Una marca que se llama Fanuc, que está en el 29%. Luego vienen las marcas europeas como ABB, que también es un buen porcentaje, como KUKA, que son alemanas, las dos. Los japoneses también están con Kawasaki, Epson con Estados Unidos, ¿no? Asia en primer lugar, segundo lugar fabricantes de Europa y tercer lugar fabricantes de Estados Unidos y Canadá. Eh, Además de los robots industriales, que los cuales ya hemos hablado, hemos visto un poco la historia, la clasificación, cómo está en el mercado, qué industria la utiliza. Hay robots también en las áreas de colaborativos y en la parte de servicio, ¿no? Eh,
¿Qué tiene que ver con la industria 4.0? Aunque ya tenemos un video de la industria 4.0, es en la cuarta revolución industrial, vemos que tenemos los brazos industriales robóticos con las señales inalámbricas a Wi-Fi, ¿no? Estos ya están en red. Y se pueden comunicar de máquina a máquina o de máquina a operador, y pueden realizar tareas autónomas y pueden aprender el entorno por medio de sensores. Y se los llama CPS. Esta es una palabra muy utilizada hoy en día, CPS, que es Cyber Physical System. ¿Sí? Cyber Physical System. O sea, es una combinación entre software, entre físico, más software, más físico más software, pero ya es como una definición o un término muy aplicado en esta cuarta revolución industrial, ¿no? CPS son sistemas de la industria 4.0, donde tienen que tener los equipos que se utilizan en la industria, tener la capacidad de comunicarse, de aprender el entorno y de recibir inteligencia artificial de servidores. El Internet de las cosas se refiere precisamente a la conexión o conectividad de los objetos, es decir, es la manera como cosas como vehículos, autopartes, edificios, cámaras, sensores, máquinas, plantas de luz, autómatas, radares, implantes, chips en animales, y prácticamente cualquier objeto se conecta y se relaciona a través de Internet en algún sistema o software que, el cual puede intercambiar o producir o recabar información. Muy importante. Entonces, como ya vimos, tenemos ahí está el televisor, los teléfonos, todo lo que son los sensores de casa y también industrial, son sistemas CPS. ¿Y qué es la fábrica inteligente ahora? ¿No? Eh, bueno, actualmente la fábrica o el futuro cercano es el que se va a producir de acuerdo a la demanda, ¿no? Yo quiero unos zapatos marca A de color azul con rayas rojas, lo pongo en el pedido del internet, lo recibe un robot y lo fabrica. Un ejemplo, como una de las grandes marcas que existen, como Nike, que ya ofrece servicio, o incluso ropa, que están el producto, o sea, no producen para esperar que exista una demanda, sino que producen bajo demanda. O sea, si alguien lo quiere, lo producen como lo quiere, el color, del tamaño, lo que quieren. Esa es la fábrica inteligente. ¿Sí? La fábrica inteligente fundamentalmente cambiará la forma en cómo los productos son inventados, producidos y enviados, ¿no? O sea, un robot los va a enviar, un robot los va a poner en el transporte, y seguramente otro robot lo saca del transporte. Y muy cercano, o ya se está estudiando y hay pruebas de Amazon que salen de sus galpones, de las bodegas, con drones a entregar, hacer las entregas a las casas, ¿no? Así como tenemos los delivery de comida, que los utilizan las personas, van a ser reemplazadas por drones. Eso es lo que se está hablando, se están haciendo pruebas ahora.